Ser podcast. Centenares de personas siguen hasta ahora atrapadas en sus coches por culpa de la nieve, tanto en carreteras principales como en secundarias, especialmente en Aragón y Castilla y León. Es verdad que algunos ya empiezan a moverse, algunos incluso han podido llegar a sus casas. Reyes, buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que tú todavía no has llegado, pero que sí que poquito a poco el coche parado que tenías hasta hace pocos minutos empieza a moverse, ¿eh? Sí, nos han, después del kilómetro 102, dirección Burgos en la A1, nos hemos empezado a mover. Sin más información, pero de repente, digamos que a partir del kilómetro 102 había puestos de Guardia Civil y se supone que se ha desbloqueado. Había dos gasolineras, todo el mundo hemos ido directos a las primeras gasolineras en más de 2-3 horas que habíamos visto. Yo no sé, igual he sido la única, pero yo tenía miedo a quedarme sin gasolina. Llevo una niña conmigo y con el frío, yo ya he vivido alguna nevada y información ninguna, salvo pasar los dispositivos de Guardia Civil en varias ocasiones. Y es verdad que la gente es muy diligente porque todo el mundo se desplazaba. A mí me han dado ganas de bloquear el paso y que alguien me explicase qué estaba pasando. ¿Cuántas horas llevas en el coche? Una niña, bueno, y mi mascota, que está la pobre fatal también. O sea, estás con tu hija de 10 años, con tu mascota. Supongo que para tu hija especialmente habrá sido complicado esto. Pues sí, porque quiero decir, bueno, ella está, afortunadamente, gracias que esto de los niños, merienda, pero he visto a muchos niños tener que salir para hacer sus necesidades y gente saliendo. Yo me imagino que la gente agobiada. Yo viví hace tiempo quedarme atrapada en la carretera por una nevada y afortunadamente llevaba algo de agua, pero sinceramente me daba mucho miedo el tema de la gasolina, porque hemos pasado más de 3 horas en lo que no nos habremos movido más de 200 metros y información era cero. Podían ser 3 horas, no sabíamos cuánto tiempo podía ser. Claro. Pues Reyes, ánimo, un abrazo grande y a ver si pronto llegáis ya a destino. Sí, y solo permíteme un segundo, sí. Que cuando los medios de prensa, gracias por la voz, pero esto no es culpa de la nieve, esto es culpa de la incompetencia. Estamos en enero, la nieve que ha caído no es el fin del mundo. O sea, esto es un fin de semana, un viernes, falta de información de quien corresponda y de gestión, porque nieve en 100 kilómetros no se bloquean las nacionales principales. Lo siento, pero es algo que no comprendo que se acepte y que se ponga que es el temporal quien bloquea la carretera. No, lo siento, pero no. Gracias. Mira, Reyes, enseguida vamos a trasladar tu queja. Gracias, Reyes. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Buenas noches. Hola, buenas noches. Contigo hemos hablado a las 8. Estabas también atrapada en el coche. ¿Ha habido suerte? Sí, ya nos quedan 18 minutos para llegar a casa. Ya, gracias a Dios, hemos salido. O sea que ya respiráis un poco más tranquilos. Sí, la verdad que hemos tenido problemas de que nos patinaba el coche un poco, teníamos un poco de miedo y hemos visto en el camino que 5 o 6 coches se han quedado, claro, ahí atrapados, pero por suerte ya de camino a casa. Pues oye, precaución, porque efectivamente puede haber hielo sí, y hay que vigilar. Algunos sustos, sí, pero hay que tener cuidado. Pero nos alegramos, oye, de que la cosa se empieza a resolver. Un abrazo para ti, para tu hermano era, ¿verdad? Sí, aquí está, ya estamos... Ya más tranquilo, ¿no? Sí. Sin tablet, pero tranquilo. Eso, cantando en el coche. Pues a disfrutar lo que se pueda en el coche y lo dicho, precaución. Un abrazo, Carla. Una voz conocida por muchos de ustedes, Ana Uslé. Buenas noches. Hola, Pablo, ¿qué tal? Compañera del Hoy por Hoy, tú has sido una de las que te has quedado allí atrapada en el coche. ¿Cómo ha sido eso? En esta procesión de Juan hemos estado. Pues bueno, pues lo que te estaban contando también las otras dos
compañeras que nada, pues han sido 4 horitas y poquito más en el coche, parados, viviendo con ojos curiosos esta parte de la convivencia en la que todo el mundo va bajando de los coches, ¿no? Para saber qué va sabiendo uno, qué va sabiendo el otro, qué sabe el de la grúa que hay delante o el del quitanieves que hay delante, pero sobre todo lo que ha reinado un poco ha sido pues la falta de información. Yo creo que todos sabíamos que la cosa quizá iba a estar complicada, ¿no? Pero es cierto que no sabíamos por qué llevábamos retenidos tanto tiempo, porque han sido 4 horas prácticamente sin movernos, y nos acordábamos en estos ratos en los que intentas, pues bueno, elucubrar de estos avisos, ¿no? De estas alarmas que hace poco recibimos en el móvil, que era una especie de como de alerta, ¿no? Sí. Geolocalizada. Y decíamos, jolín, qué bien nos vendría ahora, ¿no? Algo así para saber qué está pasando, para poder entender, porque desde la cautela entiendes que algo ha sucedido, que quizá pues un camión está bloqueando, que hay coches que se han quedado sin gasolina o sin batería. Bueno, pues estábamos ahí tranquilos, pero bueno, es verdad que ha sido complejo para niños, para gente que viajaba sola quizá con la gasolina justa y demás. Me sorprende porque dices tranquilos, claro, los que vivisteis el Filomena, episodios de nieve, cuando ves nieve, carreteras cortadas, piensas, ay, ¿en algún momento has dicho, ¿a qué paso aquí la noche? Lo ha hecho la niña más que yo, porque en el fondo tienes que mantener un poco la tranquilidad, ¿no? Claro. Pero sí, como también comentaba, creo que era Reyes, ¿no? Que viajaba con una niña de 10 años, pues sobre todo decía, pero vamos a cenar aquí, pero vamos a dormir aquí. Y quiero como mi plan, oscurece, ¿no? Tan pronto, claro, sales pronto en previsión de que no te pille la oscuridad en carretera un día complejo, pero nos ha pillado, y entonces decía, ay, ¿dormimos en el coche? Digo, no, tranquila, no. Y has cumplido tu promesa. Vamos a cumplirla. Todavía quedan 120 kilómetros. No hago la estimación en tiempo ya. Oye, pues ánimo, precaución y abrazo a todos. Nada, y gracias por estar ahí informando. Venga, que vaya muy bien. 10 y 11 minutos, 9 y 11 en Canarias. Vamos a actualizar el mapa de las carreteras ahora mismo, precisamente porque la circulación está complicada. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Efectivamente, seguimos pendientes del temporal de nieve que deja afectadas a 55 carreteras, 6 de la red viaria principal y 49 de las secundarias. Obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Teruel, en la 23 en Ferreruela de Huerva y en Zaragoza, en la 23, a su paso por Paniza. Prohibido el paso de camiones o articulados en Zaragoza, en la A2 en Calatorao, Teruel, la 23 Camín Real y Monreal del Campo, en Soria, en la 15 y A2 en Medinaceli y A11 en Golmayo, en Segovia, en la 1 en Santo Tomé del Puerto, en Ávila Capital, en la 50 y en Guadalajara, en la 2 a su paso por Trijueque, en Soria, Protección Civil, la UME y el 112 se dirigen a los puntos afectados por la nieve, en la Nacional 122, en Mantalebreras, para ayudar a los vehículos retenidos entre el punto kilométrico 115 y 148. Les recordamos que dejen libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos quitanieves y servicios de emergencias. Pues muchas gracias, Elena. Esta es la situación, este es el mapa de la carretera, nos decía Reyes. Es que ha faltado información. Vamos a saludar hasta ahora al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pablo. ¿Ha faltado información, como decía nuestro oyente, como decía Reyes? Bueno, hay que tener en cuenta que la situación que se ha producido hoy era una situación además compleja, pero ha sido una situación que previamente se ha anunciado a través de todos los servicios, que son muchos, os puedo garantizar que son muchos, y a través de todos los medios de información. Efectivamente, había una previsión de una borrasca, que iba a ser una borrasca muy breve, pero iba a ser una borrasca muy intensa, con una intensidad de nieve importante. Yo creo que en ese aspecto la provincia de Soria ha sido especialmente compleja, ¿no? Ya que se cumplieron efectivamente estas previsiones y en menos de 12 horas se registraron acumulaciones de nieve de más de 10 centímetros, lo que ha complicado mucho la circulación. Oía y escuchaba a estos oyentes efectivamente la situación de la carretera nacional 622, que conecta Soria con Ágreda, es donde se han dado los principales problemas. Realmente las máquinas han estado trabajando desde la medianoche por parte de todos los equipos, se han puesto todos los equipos en funcionamiento desde la medianoche, y las circunstancias en estos casos pues se producen por algo. Hay que tener en cuenta que aquí ha habido una serie de vehículos de gran tamaño, que pues por las circunstancias de
en las que estaba la carretera en ese momento se han cruzado, y a partir de ahí pues el resto de vehículos que circulaban por esa carretera han sufrido ese tapón al que se ha hecho referencia. Desde el Gobierno de España se habían activado desde la medianoche absolutamente todos los equipos que se tienen a disposición. Estamos hablando de medio centenar de máquinas quitanieves. Se habían llevado a cabo todos los fundentes que se llevan a cabo y se echan en todas las carreteras. Y luego, pues esta tarde, a raíz de lo que ha ocurrido, por esa circunstancia que os acabo de comentar, se decidió por parte del Gobierno de España, de esta delegación, desde también el Servicio de Protección Civil a nivel nacional, en colaboración con la comunidad autónoma, solicitar la activación de la Unidad Militar de Emergencias, en concreto de los batallones de Zaragoza, que se han movilizado 21 militares y 10 vehículos, 2 cuñas quitanieves, 4 vehículos ligeros todoterreno, 2 vehículos pesados y 2 vehículos de transmisiones, para colaborar precisamente en las labores de rescate de los aproximadamente 600 personas que habían quedado atrapadas en aproximadamente también medio millar de vehículos entre los puntos kilométricos 114 y 148 a los cuales ya se ha hecho referencia por parte de vuestros servicios informativos. Es decir, ¿el cálculo es que hay unas 600 personas todavía atrapadas o algunas de ellas ya todavía...? Vale. No, ahora en estos momentos, y yo creo que en ese aspecto a mí no me queda otra que felicitar y poner en valor la labor realizada pues por los diferentes equipos. En estos momentos se ha retirado ya prácticamente el 90% de los vehículos, de los usuarios de particulares, y ahora ya se estaba llevando a cabo la puesta en circulación. Ya solamente quedaban aproximadamente un centenar de camiones, de vehículos pesados, los cuales pues poco a poco se van desplazando a través de la carretera. Claro, no sé si hay alguna previsión horaria de decir, a partir de esta hora, en principio todo tiene que funcionar con normalidad, o en días como hoy es complicado prever esto. No, pues te puedo decir, Pablo, que eso se va a producir prácticamente ya en minutos, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde el momento en el que ya se empiezan a sacar los vehículos por parte de los servicios móviles, a partir de ese momento los usuarios de la carretera lo que ya se encuentran es una carretera completamente limpia, que es como se la encontró cuando llegó. La única razón ha sido que si un vehículo de gran tamaño se cruza en la carretera e impide el tránsito de los demás vehículos y no para de nevar, entonces llega un momento en el que no se pueden, en primer lugar, realizar las labores de limpieza, y lo segundo, toda esa nieve se va acumulando hasta que se inician las labores de extracción de esos vehículos en las cabeceras, o bien, si la vía lo contempla, en otra parte de ese atasco, ¿no?, que en los cuales han estado incluidos estos 500 vehículos aproximadamente. Uh-huh. Pues Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, gracias por estar esta noche en Hora 25. Pues muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias. Esto en España, pero es que claro, en Estados Unidos, atención, han muerto más de 50 personas por el temporal que empezó a principio de año, y actualmente tenemos a un tercio del país en alerta máxima. Desde Washington, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Sí, aproximadamente un 80% de Estados Unidos está hoy bajo cero, y se prevé que este frío ártico continúe durante el fin de semana. Se empezará a moderar el domingo. Ciudades como Boston, Filadelfia, Nueva York o Washington han amanecido cubiertas de nieve, y en algunas zonas del país se están registrando temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, con sensaciones térmicas de hasta 57 grados negativos por culpa del fuerte viento. Pues bitter cold temperatures are making life miserable for tens of millions of Americans from coast to coast. Bueno, como escuchamos, las autoridades alertan del peligro en las carreteras. Ha habido cancelaciones de vuelos y en muchas regiones han cerrado colegios y oficinas, desde Oregón en el oeste, pasando por Ohio o Iowa en el centro del país, y hasta Filadelfia o Baltimore en la costa oeste, Pablo. Pues Sara, abrigarse mucho, ¿eh? Eso es lo que toca. Un abrazo. Otro para ti. Hasta luego. Esto en cuanto a la meteorología, vamos a estar pendientes en Hora 25, pero es que la información política también viene intensa, ¿eh?
10 y 18, 9 y 18, y hoy esta actualidad la vamos a comentar con Juan Manuel de Prada, escritor, columnista de ABC. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Con Isabel Morillo, directora del Correo Andalucía. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Ángel Munarriz, jefe de investigación de Infolibre. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Hacemos pequeña pausa y a la vuelta entramos a fondo en la actualidad política. Lucía, ¿qué tal las vacaciones? 10 y 20, 9 y 20 en Canarias. El temporal no solo meteorológico, también es político por estas declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera en Televisión Española, cuestionando la labor del juez García Castellón, que es el que instruye la causa del Tsunami Democràtic y quien mantiene que sí, que hay indicios para acusar a Carles Puigdemont y Marta Rovira de terrorismo. Que hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Así que yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se está pronunciando este juez, que, como digo, nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene pues una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles. A ver, hay que decir que en el fondo lo que ha dicho la vicepresidenta es, ha verbalizado lo que piensan muchos en el PSOE. Lo que pasa, claro, es que quien lo dice es un miembro del gobierno y por eso desde Moncloa han tardado muy poquito en intentar contener este incendio. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Lo que ha dicho Teresa Ribera en público no es otra cosa que lo que piensan y reconocen muchos en el PSOE en privado, aunque creen que es en ese ámbito donde se debe quedar la reflexión para resguardar el perfil y el respeto institucional del Ejecutivo. Con sus declaraciones, la vicepresidenta tercera ha ido más allá de lo que la Moncloa esperaba y por eso, además de matizar sus palabras, todos los miembros del Ejecutivo que han hablado después han salido a lanzar el mismo mensaje de prudencia con el Poder Judicial. Lo han hecho desde ministros más políticos como Óscar Puente. Nosotros tenemos mucho respeto por el Poder Judicial y por sus decisiones. Hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención. A otros más técnicos como Planas o Marlaska. Y como todas las resoluciones serán absolutamente respetadas. Yo creo que la actuación de una juez está sometido a reglas, procedimientos que el gobierno respeta plenamente. El gobierno, que recuerda que el papel de Puigdemont y Marta Rovira en el caso Tsunami está todavía por dilucidar. Hay pendiente un recurso que la Fiscalía interpuso ante la propia Audiencia Nacional. Gracias, Guille. En cambio, quien no ha querido desmarcarse de estas palabras de la vicepresidenta Ribera es la también vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar. Hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces coinciden en tiempos, que son pues de una relevancia política concreta. En cambio, se lo pueden imaginar, quien sí ha salido en tromba en contra de estas declaraciones de la vicepresidenta ha sido el Partido Popular. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el PP ha anunciado hoy que utilizará su mayoría absoluta en el Senado para reprobar a Ribera, al tiempo que pedían a Sánchez y a Marlaska que desautorice públicamente a la vicepresidenta. Para los populares, no el PSOE, sino el Gobierno ha comprado definitivamente el discurso a los independentistas, acusando a un juez en concreto de prevaricar. Cuca Gamarra. Acusando de manera directa a un juez como García Castellón de prevaricar. Exigimos que de manera tajante el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno desautoricen las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, porque ya no habla un partido, está hablando el Gobierno. Hablaba así la número 2 del partido, Cuca Gamarra, que añadía que el Gobierno pretende no solo amnistiar los delitos ya juzgados, sino amedrentar a los jueces que están en mitad de procesos. En esa idea ha insistido Esteban González Pons, que ha hablado en la antigua Twitter de una amnistía preventiva. Tal desprecio al Estado de Derecho, escribía Pons, terminará provocando sanciones de Bruselas. Bueno, y a la justicia tampoco le han gustado estas declaraciones de la vicepresidenta. El Consejo General del Poder Judicial, que es verdad que tiene mandato caducado desde hace años, ha emitido un comunicado muy duro en el que acusa a Ribera de falta de lealtad institucional. Pedro Jiménez. La Comisión Permanente del Poder Judicial, formada por el presidente suplente Vicente Aguilarte, 3 vocales elegidos a propuesta del PSOE y otros 3 a propuesta del PP, aprobado por unanimidad un acuerdo en el que expresa su profundo rechazo a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, porque interfieren en una investigación en curso, merman la confianza de los ciudadanos en la justicia y contribuyen al deterioro institucional. El acuerdo subraya que el Poder Judicial
Judicial persigue el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que declaraciones de este tipo son contrarias al principio de lealtad institucional y al deber general del respeto a la independencia judicial. Las asociaciones mayoritarias de la APM y Francisco de Vitoria también han salido en defensa del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Desde la conservadora aseguran que acusar desde el gobierno veladamente a un juez de prevaricar nos causa enorme tristeza, aunque ya nada nos sorprende. Francisco de Vitoria, por su parte, asegura que señalar a jueces solo genera desconfianza. Gracias, Pedro. Pues Juan Manuel, empiezo contigo. ¿Se ha equivocado la vicepresidenta Rivera? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se ha equivocado. Yo creo que ha cometido un acto de imprudencia, ¿no? Yo creo que la virtud fundamental del político es la prudencia, y la prudencia es la capacidad para aplicar los principios de la razón teórica a la vida, a la acción política, ¿no? Entonces yo creo que un político no debe decir eso. Por otra parte, vamos a ver, cuando se habla de las coincidencias de fechas, etcétera, a mí me gustaría recordar algo que, bueno, todos nuestros oyentes saben, ¿no? ¿Cómo es la alegoría? ¿Cómo se pinta la justicia? Se la pinta con una venda en los ojos. La justicia no puede estar funcionando por criterios de oportunidad política. La justicia es ciega y la justicia tiene que actuar, y tiene que actuar con las leyes. Y aquí hay un juez que determina que percibe indicios de delito en una determinada acción. Y yo creo que la acción judicial no puede interrumpirse más allá de que haya prevista una amnistía, ¿no? Que habrá que ver finalmente en qué queda esto, ¿no? Porque no sabemos en el futuro lo que va a suceder. El juez tiene que aplicar las leyes vigentes y debe aplicarlas con una venda en los ojos. Entonces, yo entiendo que se pueda considerar que esa instrucción pues es una instrucción que en estos momentos pues dificulta las negociaciones políticas, etcétera, etcétera, pero precisamente en eso consiste la división de poderes, en que puede haber unos políticos que van a cambiar las leyes, pero entre tanto hay unos jueces que tienen que aplicar las leyes vigentes. Y yo creo que introducir otros elementos de que si el juez simpatiza con tal o cual facción, al único que contribuye es a que, sí, yo creo que es al deterioro del Poder Judicial, ¿no? Y en este sentido creo que las declaraciones que luego han hecho otros ministros del Gobierno, que me parecen mucho más prudentes, pues bueno, de alguna manera han corregido las de Teresa Rivera. Yo en líneas generales me parece que los políticos, pero esto es un mal que percibo en políticos de todos los bandos, ¿no? Yo creo que hablan con demasiada ligereza y yo creo que tienen una especial obsesión por lanzar siempre mensajes llamativos a los medios de comunicación. Y esto me llama mucho la atención porque yo creo que los políticos tendrían que hacer exactamente lo contrario. Es decir, yo creo que seguramente se deberían meter en su despacho y despotricar y jurar en arameo, ¿no? Pero luego cuando les ponen una cámara delante tendrían que reportarse y tendrían que hablar con grandes cautelas. Bueno, no sé, quizás que soy simplemente una persona muy anticuada, ¿no? Pero es la visión que tengo de la política. Lo que no sé, Isabel, es si realmente la vicepresidenta buscaba esto, es decir, quería situar este mensaje en el centro del debate. No, yo creo que ha sido un resbalón. Ha dicho lo que piensa en un momento en el que no podía decir lo que piensa porque es vicepresidenta del gobierno y a veces no se puede permitir un miembro del gobierno decir lo que piensa sobre un juez. No creo que... Vamos, es tan evidente como que la reacción de Moncloa en Fuentes desmontando o corrigiendo o rectificando directamente lo que ha dicho la señora Rivera ha sido casi inmediata. A mí me sorprende porque creo que la ministra es una persona con un perfil, un currículum de gran solvencia técnica y que se mueve como nadie en los pasillos de Europa, de Bruselas, pero encima es que tiene también, y eso mucha gente lo desconoce, pero creo que tiene también
un perfil político de mucha profundidad, por lo cual me extraña que alguien que sabe perfectamente lo que puede o no decir en política, quiero decir, no es novata, no se ha equivocado porque no sabe cuál es su papel, no, quizás ha tenido un mal momento o la periodista ha hecho muy bien la pregunta que le ha llevado a contestar eso, ¿no? Lo que pasa que es verdad que me sorprende más todavía porque el contexto es el que es decir, hay una relación muy frágil y muy tensa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ya sabemos que desde que se metió la alusión al lawfare en el pacto con Junts, que luego no se ha reflejado en la ley de amnistía, pero que quedó claramente negra sobre blanco eso del lawfare en el acuerdo político de la investidura, pues los jueces, como no podía ser de otra manera en mi opinión, mostraron su rechazo de forma unánime y desde entonces ha sido muy difícil reconducir la situación y en eso el ministro Bolaños se ha fajado, hasta con un encuentro con el presidente del Supremo que hubo que convocar y desconvocar en más de una ocasión, ¿no? Bueno, yo creo que la reacción del Poder Judicial y de los jueces de todas las asociaciones es razonable y lo que se pide es lealtad institucional, que creo que es algo que debería de funcionar con normalidad entre el gobierno y los jueces y que ahora mismo por muchos motivos y sobre todo por la ley de amnistía y todo lo que supone borrar los delitos del proceso, pues ahora mismo la relación es muy complicada, por lo cual deberían de caminar todavía con más pies de plomo. Claro, Ángeles, que yo me imagino, cogiendo el hilo de lo que dice Isabel, la cara del ministro Bolaños, ¿no?, al escuchar estas declaraciones en televisión española, después de haber estado ahí intentando recomponer los puentes, que venga la vicepresidenta, suelte una bomba como esta, una bomba que, insistimos, en el Partido Socialista es lo que piensa mayoritariamente buena parte del Partido Socialista. Efectivamente, el juez García Castellón está haciendo política. Lo que pasa es que lo dice una vicepresidenta. Yo creo que es verdad que tienen muy buenas razones los miembros del gobierno para puertas adentro hacer esa reflexión. También el Partido Socialista. Esta misma situación se vivió durante mucho tiempo en Andalucía en relación a la juez Zelaya, y al PSOE nunca le fue bien y nunca consiguió nada. Intentar unir con flechas sus autos con acontecimientos políticos, intentar hacer, digamos, ante la ciudadanía ver que había intencionalidad política en su instrucción. Yo creo que eso tiene que quedar para otros, pero bueno, que ha habido un error político por parte de la vicepresidenta ha quedado dicho en la mesa. Lo que es evidente es que el PP le ha sacado un rendimiento extraordinario, vuelve a demostrar que tiene una habilidad increíble para enmarcar las cuestiones, cuando hace no mucho su propio líder estaba enfrentando al Constitucional con el Supremo y llevan meses preparando el terreno para una deslegitimación de una hipotética sentencia desfavorable a sus intereses sobre la amnistía. Yo creo que el PSOE tiene muy poco que ganar en este terreno, porque a la larga creo que la desembocadura de la legislatura o un punto crítico de la legislatura va a ser precisamente ese. ¿Qué sentencia hay sobre la amnistía o qué posicionamiento final hay sobre la amnistía en el Constitucional y qué digestión hacen los diferentes actores políticos de esa sentencia? En la medida en que el PSOE tiene puestas muchas expectativas de que las cosas le salgan bien, que sea una sentencia favorable, debería tener el currículo lo más limpio posible de referencias negativas a jueces, etcétera, para cuando, como es harto previsible, el PP vaya con todo contra el Constitucional. Llegado el caso, de hecho, ya está sembrando el terreno de desconfianza y de descrédito del Tribunal Constitucional, y sí, creo que debería proteger su hemeroteca el PSOE de comentarios sobre jueces. Ya hay otros que pueden unir con flechas y recordar la trayectoria de García Castellón, bueno, analistas, periodistas, incluso, digamos, políticos fuera del gobierno, pero evidentemente estoy de acuerdo con vosotros, no es el papel de la vicepresidenta. Pues 10:34, 9:34 en Canarias. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Oye, ¿cómo ves esto de la vicepresidenta Rivera? Lo veo con extrañeza, porque Teresa Rivera es una persona que ha demostrado bastante competencia en lo suyo y porque no es excéntrica al asunto de los derechos constitucionales, porque ella, precisamente, su formación es en derecho y es en el tema
de la Constitución. Entonces, me ha sorprendido porque hay un asunto elemental que es la división de poderes, y esa división de poderes que viene ya de Montesquieu y John Locke y más atrás, parte de una base experimental, comprobada. ¿Cuál es esa base? Pues que el poder tiende a abusar por su propia naturaleza, y que quienes detentan el poder pues tienden a sobrepasarse, a llevarlo hasta que encuentran un límite. Entonces, que haya un juez que dicte un auto o que intente una investigación que al Poder Ejecutivo no le guste, pues entra dentro de lo normal. Pero el Poder Ejecutivo tiene que tragar con eso. Pues Miguel Ángel Aguilar, gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Pablo. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Y no dejamos todavía la política, los tribunales, que están, como saben, muy interrelacionados, porque en las últimas horas el expresidente Mariano Rajoy se ha referido a la Operación Cataluña. Saben que La Vanguardia y el diario.es han estado contando esta semana que Rajoy estaba al tanto de esta operación, en la que presuntamente su gobierno utilizó dinero público para fabricar pruebas falsas sobre el independentismo. Pues bien, el exlíder del PP viene a decir que ya pueden ir montando comisiones de investigación en el Congreso, donde quieran, que no van a rascar nada. Para condenar a todos los que nos opusimos en su día a lo que se hizo por parte de los golpistas, pues es la constitución en el Congreso de los Diputados de 3 comisiones de investigación con el objetivo de a ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para luego acudir a los tribunales. Esa es la clave de lo que está pasando en España. Claro, Ángel, aquí el PSOE está diciendo, este es el Watergate del PP. ¿Puede ser que este Watergate quede en nada, como dice Rajoy? ¿Puede ser efectivamente el gran escándalo del Partido Popular? Bueno, yo creo que Rajoy se expresa, ha intentado transmitir mucha tranquilidad. La verdad es que hasta ahora no se ha llevado ningún sobresalto. Se lo podía haber llevado, ¿eh? Las instrucciones a veces llegan, también dependen mucho del interés de los jueces. Volvemos a García Castellón, por cierto. La Operación Cataluña a nivel judicial nunca ha llegado a nada. La investigación en ese ámbito se ha ceñido a Kitchen, no llegó ni siquiera a Cospedal. Yo creo que hay material para investigar. Rajoy sale, hace un comentario que además tiene un punto, yo diría que un punto de cierto cinismo, es decir, viene a decir que se le persigue por haberse opuesto al proceso independentista catalán con, digamos, simplemente firmeza política. No, lo que esas investigaciones quieren dirimir es si se hizo un uso inapropiado de recursos del Estado para la persecución de rivales políticos, y no se está fantaseando en el vacío y sin antecedentes de ningún tipo al manejar esa hipótesis en absoluto, ¿eh? Tenemos Kitchen y sabemos a lo que se dedicaba el Ministerio del Interior durante esa época. Creo que se debería tomar un poco más en serio las acusaciones que hay, las publicaciones que ha hecho La Vanguardia y el diario esta semana. Lo que está claro es que el PP, en relación a las explicaciones que cree que le debe a la sociedad española sobre su conducta, sobre la corrupción, sobre el uso inapropiado de recursos públicos, está claro que el PP cree que está en una posición de 0 obligación de explicaciones. 0. Es decir, unas averiguaciones similares sobre políticos de otro partido, creo honestamente que hubieran generado muchísimos más problemas ante su propio electorado y ante la sociedad. Voy a poner el ejemplo del PSOE, voy a poner el ejemplo de Sumar, de Podemos. Cualquiera de estas formaciones políticas hubiera sudado tinta esta semana. El PP ha conseguido instalarse en un plano angélico, en el que no tiene que dar explicaciones de nada, porque todos son fantasías de la oposición. En fin, no todos son fantasías de la oposición. El trabajo periodístico que se ha hecho es serio y creo que no se puede despachar con un lo tendrán crudo, pero insisto, Rajoy sí tiene motivos para ser optimista con respecto a su futuro judicial, porque los antecedentes indican que por ahí nadie todavía ha rascado a fondo. ¿Tú también lo crees, Isabel? Sí, yo creo que también aquí pesa mucho que la Operación Cataluña es algo que ocurrió hace 13 años y que lleva muchísimo tiempo ya judicializado sin que haya pasado nada. Quiero decir, el PP aparenta tranquilidad, o Rajoy se permite decir, busquen, que no van a encontrar, porque es verdad que hasta ahora no hay indicios de verdad sólidos. Hasta este momento no se ha llevado al tribunal un indicio sólido que permite imputar a Rajoy. Dicho esto, no despreciaría las informaciones efectivamente publicadas en prensa, en La Vanguardia y el diario, porque creo que son informaciones con mucho fundamento y bien elaboradas. Y además la calma que ha intentado trasladar Génova en estos días, o que hoy mismo ha expresado Rajoy,
no es tal. En el momento en el que el PP de Cataluña y el señor Alejandro Fernández como máximo responsable le tira de las orejas a su propio partido con ese mensaje de pastelear con Puyol de día y con Villarejo de noche es perjudicial para España y tal, demuestra que hay marejada de fondo, o sea, hay malestar y hay una parte del PP y sobre todo el PP catalán, porque el PP sigue teniendo un problema en Cataluña que no acaba de resolver, que está incómodo y que le parece mal todo lo que ocurrió en aquella etapa, de la que efectivamente lo que sabemos ya es feo, pero posiblemente es que haya muchas cosas que no sabemos y que además no se lograrán materializar en un tribunal con cargo y fundamento suficiente como para que le cueste a Rajoy una imputación, ¿no? Juan Manuel. Bueno, pues en la misma línea, vamos a ver, yo creo que él habla por una socarronería que es típica del personaje. Él siempre ha mostrado esa seguridad y lo único que hace es utilizar un poco el mismo tono, ¿no? Es verdad que se le ve bastante relajado, da la impresión de que no tiene miedo a que pueda haber algo, ¿no? Es que no debe ser fácil. No es las declaraciones del plasma, por ejemplo, sino que da la impresión de que él considera que esto no tiene recorrido, ¿no? Ahora, es verdad también que las informaciones que están saliendo, pues hombre, como mínimo son unas informaciones que merecen ser investigadas, ¿no? Por parte de los jueces, ¿no? Y en este sentido, pues enlazo con lo anterior, es decir, yo creo que los jueces tienen que actuar si hay algo, y los políticos tienen que callar, ¿no? Pero claro, no puedo decir nada más. Realmente lo demás ya sería aventurar, ¿no? Desde luego su tono es relajado y con ese toque socarrón, repito, que él siempre empleaba cuando se sentía seguro, cuando era presidente del gobierno, ¿no? Yo quisiera añadir una cosa más. La guerra, digamos, las maniobras sucias contra el independentismo durante la etapa del PP son en la fase, digamos, de decadencia del procés, un combustible para el fenómeno. Una de las argumentaciones más frecuentes cuando se discute políticamente con alguien que está más o menos en sintonía o justifica el procés y tal, es que el Estado, es decir, y las bajezas del Estado cuestan también mucho políticamente. Es decir, que presentar que todo lo que hizo el PP en aquella época fue para combatir el procés, no, a largo plazo, cuando no utilizas bien las cartas, acabas también alimentando el discurso de que quieres combatir. O sea que ni siquiera a ese nivel debería hablar tan orgullosamente de su legado Rajoy, especialmente habiendo tenido un ministro como Jorge Fernández Díaz, que a ver en el futuro cuál es el nivel de detalle que ofrece sobre todo lo que pasó. Claro, de hecho hoy Carles Puigdemont escribe un tuit que precisamente liga con esto que dices tú, que dice: el Estado español tiene problemas estructurales que no se van a arreglar porque son congénitos. Nuestro objetivo en la lucha antirrepresiva no es sacar a España del pozo de descrédito democrático donde se ha metido ella sola, sino que es sacar de encima de nuestro pueblo tantas urpas políticas, policiales, judiciales, como sea posible. Es decir, efectivamente Puigdemont utiliza toda esta información para llevárselo a su terreno para hacer su discurso. Ahora son las 10:43, las 9:43 en Canarias, y supongo que saben que esta tarde ha empezado en Galicia la convención con la que el PSOE pretende coger impulso tras un inicio de legislatura complicado por esta amnistía que ahora estamos comentando. De momento hay que decir que no ha habido ninguna referencia a las polémicas declaraciones de la vicepresidenta Teresa Rivera, pero en cambio, Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí que hemos escuchado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que nuevamente, otra vez, ha sido el encargado de intentar inyectar ánimo en la militancia, Inma. Sí, el lema de la convención es impulso de país, España avanza, pero el presidente Zapatero ha ido mucho más lejos. Este es el mejor tiempo de la historia de España. El tiempo que estamos viviendo. A ver qué tiempo hubo en España. Una España sin terrorismo, sin corrupción, con máximas cuotas de empleo, creciendo al doble que la media europea y haciendo más esfuerzo en favor de la igualdad de las mujeres y de los trabajadores con menos salarios. No lo hay en la historia de la democracia. Ha venido Zapatero a Coruña a precalentar la convención socialista, ha reivindicado la necesidad de que haya un gobierno del PSOE y ha reivindicado la amnistía. Sí, soy un firme defensor de la amnistía. Un firme defensor de la amnistía, porque creo en la democracia de la generosidad.
de la convivencia, del volver a empezar. Después de semanas muy complicadas para el Gobierno por su relación con los socios, ha tenido el presidente Zapatero un gesto de reconocimiento para el secretario de organización del PSOE, que se hizo la primera foto con Puigdemont. Ha trabajado no para ponerse medallas, como hace Santos Cerdán. Reivindicación también de Pedro Sánchez. La clave de esto es la firmeza, valentía y determinación. Y munición contra el Partido Popular. Un PP cada día más cerca de Vox y más lejos del centro. Ahora van a hacer campamento base en el Senado. El Senado va a ser como ir al dentista para el Gobierno. Estaba planteado esto como un diálogo, pero lo de Zapatero ha sido un mitin sentado ante el plenario, repleto ya esta tarde en el Palacio de Exposiciones de A Coruña, donde los socialistas van a coger impulso para las citas electorales que vienen y para la legislatura. Para eso, el domingo el Comité Federal va a aprobar cambios en la Ejecutiva Federal con los que busca Sánchez engrasar la coordinación del Gobierno y del PSOE. Claro, Isabel, hay votantes socialistas, hay bases socialistas que están desconcertadas, que están enfadadas por la amnistía por un lado, por las cesiones a Junts por el otro. ¿Actos como este van a poder conseguir otra vez alinear las bases con la dirección, los votantes con la dirección? Hombre, yo creo que para su tropa sirve, por lo menos para el mensaje al final, no vayáis con la cabeza agacha. Levantar la mirada, que nosotros estamos defendiendo la amnistía, pese al chaparrón que os cae, pues no sé, habrá muchos militantes socialistas en la barra del bar, en el supermercado, en las reuniones familiares, que estén hartados de que se hable de amnistía y que se hable con dureza de lo que está haciendo el Gobierno y Pedro Sánchez. Vamos, eso es una realidad que me lo han contado a mí dirigentes socialistas, que ha sido un momento duro, ¿no? Y es verdad, el mensaje de Zapatero es: no os amedrentéis, esto lo estamos haciendo con valentía y por el bien de España, que es el mensaje que viene trasladando Pedro Sánchez, pero creo que no con tanto éxito como Zapatero, porque cada vez que lo oigo digo, menos mal que decíamos que era soso, que lo decíamos que era un presidente soso, pero desde luego, como expresidente, tiene un colmillo y una gracia que ya le salvó. Ya le hizo un trabajo a Pedro Sánchez en la última campaña electoral impagable, y desde luego ahora también está demostrando, a diferencia de Felipe González, que tiene otra línea absolutamente distinta y que discrepa con dureza, y que también, aunque diga el PSOE que no le preocupa, que es un referente del pasado y que no conecta con las bases, no es verdad. Felipe González sigue teniendo mucho predicamento en cierto sector del PSOE o en ciertos territorios. Zapatero, en contra de eso, está siendo un aliado imprescindible de Pedro Sánchez, que espero que creo que Pedro Sánchez sabrá valorar, ¿no? Y yo creo que un poco las convenciones políticas de los partidos van de eso, ¿no? De apretar la fila, de dar ánimo, de insuflar ánimo a la tropa. Poco más se consigue en una convención política donde rara vez hay algo de calado en el programa o en el fundamento político que se defiende. O sea, allí ya llega todo decidido, hasta los cambios en la ejecutiva, ¿no? Y es verdad que el gobierno, incluso el PSOE y el gobierno, los cambios que ha decidido, en los cambios que ha decidido Pedro Sánchez, porque lo decide todo en el partido y en el gobierno, tiene un liderazgo bastante poderoso, sin contrapesos ahora mismo. No sé si eso es bueno o malo, ojo, pero es lo que ocurre. Todos los cambios o toda la formación del gobierno se ha destinado a resguardecer al presidente, a defender la amnistía y a acompañar unas decisiones políticas que van a tener mucho coste, porque la legislatura va a ser muy difícil y los pagos y los peajes a Junts van a pasar una fuerte factura posiblemente electoral al PSOE si esto no sale bien a medio o largo plazo. Es decir, el PSOE lo fía todo a volver a recuperar, por ejemplo, la Generalitat o ganar las elecciones catalanas. Si eso no ocurre, si no sale bien la amnistía, si Puigdemont vuelve a España y se va de rositas y encima sigue elevando la presión sobre el gobierno, en fin, nos queda todavía mucho que ver y mucho que recorrer, y actos como este del PSOE creo que vamos a ver todavía muchos mítines, muchas convenciones y muchas reuniones políticas en esta línea. Claro, es que, Juan Manuel, en este contexto, en esta aprobación de la amnistía, en esta aplicación que va a ser
por fascículos, porque vamos a tardar en ver los efectos. En este contexto en el que se va a tener que pactar con Junts per Catalunya también en los presupuestos, ¿va a haber más cesiones? Claro, lo decía ahora Isabel, año electoral, pero es que vienen unas gallegas, unas vascas, unas europeas y probablemente en 2024 también unas catalanas. Sí, y estoy muy de acuerdo con Morillo que esto es una cosa que a muchos votantes del PSOE sí les hace mella, yo creo que ese mensaje se pretende lanzar de que Felipe González o Alfonso Guerra representan a un PSOE que ya no existe, que están anclados en un pasado, yo creo que esto es falso. Yo creo que al menos en lo que podemos llamar la meseta hay muchos votantes del Partido Socialista que la amnistía les produce un rechazo muy fuerte y que se identifican plenamente con las posiciones de Felipe González y de Alfonso Guerra. Entonces, en este sentido, creo que Zapatero está tratando de ser como una especie de antídoto, ¿no? Un antídoto frente al efecto y al prestigio que tienen personas como Felipe González, ¿no? Y en este sentido, pues efectivamente, creo que está haciendo el papel, francamente, demostrando que tiene más dotes de las que muchos le atribuyeron cuando era político, ¿no? En este sentido también, fíjate, podríamos enlazarlo con lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, del mismo modo que la ministra Rivero actuó de forma imprudente, claro, una persona como Felipe González o como Zapatero, siendo personas que todavía, pues hombre, se supone que siguen hablando, ¿no? con la intención de beneficiar a España y con un sentido patriótico, etcétera, pero pueden hablar mucho más sueltos, ¿no? Y pueden decir cosas que si estuviesen ejerciendo un cargo no podrían o no deberían decir, ¿no? Entonces yo creo que esta es la labor que él está asumiendo y que la está asumiendo, no se puede negar, con brillantez. Otra cosa es la opinión que nos merezcan sus palabras. Yo estoy mucho más cerca, en este caso, de Felipe González que de Zapatero. Ángel. Sobre la amnistía, yo creo que el PSOE hace bien en no ignorar, digamos, el elefante del salón, en encararla y en hablar de ella. Yo creo que tiene difícil el PSOE realmente conseguir que la gente interiorice la amnistía como algo positivo por sí mismo. Decía el discurso de la generosidad al que aludía Zapatero, el reencuentro en Cataluña basado en la amnistía, y es difícil fundamentalmente porque a la persona que visualizamos como el principal beneficiario, aunque ni muchísimo menos sea el último, es una persona que no ha hecho, a pesar de que sí ha movido políticamente a su partido, porque Junts se ha movido, aunque no lo digan, se han movido, él no escenifica ningún gesto de agradecimiento, y eso es algo que es muy fácilmente observable y que es punzante para las personas que consideran que su partido ha hecho un sacrificio. Yo creo que la amnistía, para explicarla, para hacerla bebible, el apoyo al PSOE se tiene que mantener a pesar de la amnistía. Difícilmente se le va a dar por la amnistía. Yo creo que la amnistía no se puede, para presentarla de manera que sea comprensible, que sea aceptable, hay que darle contexto, un doble contexto. Hay que situarla en el hilo que arranca en Cataluña a raíz de la gran recesión, aquella ruptura primero después del 2012 hasta 2017, colocarla en ese hilo. Eso yo creo que el PSOE lo hace razonablemente bien, y hay que colocarla también como un precio que hay que pagar para mantenerse en el poder y que no lleguen, abro paréntesis, los otros, y en este caso una derecha, que el PSOE ya creo que también hace ese esfuerzo de vez en cuando de presentar como una derecha en una deriva radicalizada especialmente, pero no únicamente por Vox. Yo creo que cuando tú en tu análisis de la amnistía excluyes totalmente de dónde vienes en Cataluña y cuál es el plan B si no alcanzas un pacto con Junts, que es una repetición electoral y una muy probable mayoría de la derecha, estás dejando tan incompleto el análisis que no puedes más que pensar que hay una intención política también deliberada de criticar al presidente. Eso es lo que yo creo que le quita fuerza a lo que hace Felipe González. Por supuesto que Felipe González tiene cierto calado en la sociedad española, pero digamos que ha perdido la capacidad para marcar o indicar el rumbo del partido a la manera a la que a lo mejor sí tiene Aznar con el PP cuando abre la boquita, ¿no? O la que por supuesto tiene Pablo Iglesias con Podemos, ¿no? Precisamente porque ya se ve que sus posiciones casi están más orientadas a legitimar
a quienes ya están en contra de la amnistía para decir, mira, si hasta Felipe González dice que esto es un ataque a la Constitución, que a darle al menos un plan B a su propio gobierno, lo encajona totalmente. Yo por eso creo que ahora mismo es de una inmensa, de mucho mayor popularidad entre los cuadros dirigentes, votantes y bases del PSOE, Zapatero, que Felipe González, al margen de la valoración que puedan merecer el uno y el otro como presidentes. Al menos entre los militantes sí, yo entre los votantes no lo tengo tan claro. Sí. Yo entre los votantes no lo tengo tan claro. En cualquier caso, en primer lugar, sí me gustaría decir que convocar nuevas elecciones no es ninguna tragedia. Es decir, yo creo que un partido político no puede anteponer, o sea, no puede pensar que si pierde unas elecciones España se va al garete, como ha hecho Pedro Sánchez en sus llamamientos a la hora de justificar por qué tomaba esa decisión con la que no se presentó a las elecciones, porque si él se hubiera presentado a las elecciones diciendo que iba a promover una amnistía, todo sería distinto. La gente le habría votado sabiendo lo que votaba. La realidad es que él se presentó a las elecciones diciendo que no iba a conceder la amnistía y luego dice que la va a conceder porque si no habría que convocar nuevas elecciones y podría ganar la derecha. Hombre, a mí esto no me parece serio, no me parece lógico. Es decir, las cosas que son ilógicas, pues hombre, la razón las repudia, ¿no? Y yo creo que no sé. O sea, y su altísimo precio está pagando por eso, ¿eh? Es decir, no hay nadie en España que no sepa y tenga muy claro que Pedro Sánchez ha cambiado de opinión de una manera drástica y sin, es decir, con respecto a la amnistía. Es decir, ahí la hemeroteca tiene un peso enorme, es decir, que no le ha salido gratis, desde luego, todo eso. Ya. Yo no sé si es una tragedia o no convocar elecciones, lo que sí tengo clarísimo es que eso de ninguna manera entra ahora mismo en el marco político que maneja el gobierno, quiero decir. No, eso quedó claro, que no. Eso, sí, eso quedó claro. Se han arriesgado una investidura tan complicada como esta, cediendo efectivamente en tantas cosas y con un cambio de posición tan claro en el tema de la amnistía, llegados a este punto, van a avanzar todo lo que puedan y el gobierno se va a volcar en sacar adelante sus presupuestos. Y una vez que haya presupuestos, creo que puede cambiar un poco el ritmo de cesiones, o creo que la fuerza que tiene ahora mismo Junts para someter a presión al gobierno quizás pueda cambiar, ¿no? Porque ya con unos presupuestos te puedes permitir otra actitud, ¿no? Y deja de aparecer como, bueno, no quiero decir sometido, pero bueno, a la vista está la última votación de los últimos decretos, ¿no? Este juego raro de trileros, no sabemos qué han pactado en inmigración, no sabemos qué han pactado en tal. O sea, yo creo que todo eso, una vez que se aprueben los presupuestos generales de Estado, lo mismo, el gobierno se permite ya empezar a decirle a Junts, ya está bien, hasta aquí hemos llegado, deja ya de pasarte un poco de la raya y del discurso y del tono, ¿no? Pero hasta que no tengan presupuesto, vamos a ver de todo. Bueno, pues estamos hablando del partido del gobierno, del PSOE, pero es que en la jefatura del Estado se han producido cambios en su entorno, obviamente no en la jefatura. Hacemos una pequeña pausa, pero es que a la vuelta abordamos esto y muchas más cuestiones de actualidad. Resulta sintomático y todo un ejemplo para los youtubers que se van a vivir a Andorra que 250 millonarios hayan escrito una carta a los líderes mundiales del Foro de Davos para pedirles pagar más impuestos. Hablamos de personas que viven extremadamente bien, que son conscientes de su privilegio y también de las insultantes desigualdades y que asumen que renunciar a un poquito de su riqueza tendría un efecto nulo sobre su calidad de vida, pero en cambio podría suponer una mejora importante en las de miles y miles de personas en forma de una mejor sanidad, educación, transporte, ayudas. Y es que, por poner un poco de contexto, esta misma semana Oxfam Intermón advertía de que en España el 10% de las personas más ricas acumulan más de la mitad de la riqueza del país y que a nivel mundial los 5 hombres más ricos del planeta consiguieron duplicar su patrimonio en 2023, multiplicarlo por 2. Y aún hay más. Hoy mismo hemos sabido que en los últimos 12 meses Amancio Ortega adquirió a tocateja 10 inmuebles valorados en 1.100 millones de dólares, o que el banquero más rico del mundo, JP Morgan, se ha subido un poco más el sueldo hasta alcanzar los 36 millones anuales. Y francamente, no sé si hay que limitar los sueldos de determinados empresarios del IBEX, como propone la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero sí que resulta evidente
que algo hay que ajustar en un sistema que permite que mientras algunos están batallando para cobrar el ingreso mínimo vital, a otros, como Mark Zuckerberg, les preocupe el búnker que se está construyendo en su propia isla de Hawái. Bueno, llevamos toda la tarde, toda la noche muy pendientes de esta nieve que ha afectado sobre todo a Castilla y León, Aragón. Seguro que todavía hay gente circulando poquito a poco, que hay alguna carretera todavía donde hay dificultades. El tiempo que de golpe ha llegado este frío. Vamos a ver qué nos espera en las próximas horas. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Vamos a cambiar el punto de atención de la nieve, que ya prácticamente ha cesado del todo, la nevada, al hielo. Y es que, lo hemos ido comentando, hay un aviso nivel rojo de la Agencia Estatal de Meteorología por situación meteorológica de riesgo debido a este aviso al frío que va a hacer esta noche, donde ha nevado. Especial atención en la provincia de Soria, ahí donde desaparezcan del todo las nubes y haya nieve, la temperatura se acercará a los 15 grados bajo cero, pero es que al sur de Segovia, de Valladolid, en toda la provincia de Soria, también en gran parte de Zaragoza, especialmente en la Ibérica Zaragozana, Teruel o norte de Guadalajara, mínimas entre los 10 y los 15 grados bajo cero. Se dice rápido estas temperaturas, pero la verdad es que se sufre un poco con este frío y sobre todo mucha atención, ya no solo en carretera, sino también a los viandantes, porque se van a formar muchas placas de hielo en todas partes. Una situación que el fin de semana va a derivar en muchas horas de sol, algunas nubes bajas o nieblas en el interior, pero en general va a hacer sol. Es hora que durante las tardes el frío quede un poco atenuado, pero va a hacer frío, pero en las noches, esta próxima como hemos dicho, pero también la del sábado al domingo, las heladas ganarán protagonismo en prácticamente todo el interior peninsular. Pues han escuchado a Jordi. Precaución, no solo en coche, no solo en moto, también cuando vayan andando por la calle, porque puede haber heladas, puede haber riesgo de resbalar. Jordi, un abrazo. Buen fin de semana. Estamos comentando la actualidad con Juan Manuel de Prada, Isabel Morillo, Ángel Munarriz. Decía que esta tarde se ha producido un cambio relevante en la Casa Real. Resulta que Camilo Villarino sustituye a Jaime Alfonsín como jefe de la Casa del Rey, que puede que a algunos de ustedes pues no les suenen estos nombres, no entiendan la importancia de este movimiento, pero para eso a quien tenemos aquí, hombre, a la gran experta en Casa Real de esta casa, María Manjabacas. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Antes de nada, María, ¿qué hace el jefe de la Casa del Rey? Pues mira, todo. Es el rey en la sombra, es el que más manda. Todas las decisiones, todos los discursos, la agenda, de dónde van, qué hacen, todo lo que haga el rey lleva su santo y seña. Acordaos, solo os pongo un ejemplo de la importancia de esta figura con Sabino Fernández Campo antaño, con el rey emérito en el 23F. Es, por decirlo de una forma coloquial, el político de Zarzuela. De hecho, tiene rango de ministro y su nombramiento es discrecional. Siempre es el hombre. Hasta ahora no ha habido ninguna mujer en este cargo. Vaya. Bueno, esperemos después de Vilarino igual hay una mujer, pero hasta el momento todo hombres. Y es, como decía, la persona que está siempre detrás del rey en todos los actos. Salen todas las fotos, pero su plano es tan discreto que nadie repara en él, salvo nosotros los que cubrimos esta información, y decía que hace de todo. Bueno, por poner un ejemplo, hasta si alguien le manda una carta al rey, él se la traslada y el que contesta es él. No Así, ¿eh? Sí. Cualquier carta que se le escriba al rey, la contesta el jefe de la Casa del Rey, nunca el rey. Claro, teniendo en cuenta esto que nos cuentas, es decir, que cualquier decisión, cualquier acción pasa por él, o prácticamente cualquiera, ¿tenemos que suponer cambios a partir de este relevo? Bueno, ya el cambio en sí mismo supone bastante, porque es un cambio de perfil. Alfonsín, el que se marcha, es un abogado del Estado. Con él ha tenido una relación personalísima, tipo tutor cuando era príncipe, después como rey, apostando un poco por la estabilidad. Y el perfil de Vilarino es más político, es un diplomático, europeísta, que ha trabajado con PP, con PSOE. Eso le da neutralidad, que casa bien con la Casa del Rey. Como colaborador de la exministra Laya, hay que recordar, tuvo que declarar como imputado en el caso del líder del Polisario, Gali, que fue, como todos saben, hospitalizado en España, un caso que luego se archivó. Ahora es el colaborador más directo de Borrell, el jefe de gabinete del alto representante de la Unión Europea, y en definitiva, bueno, pues es un hombre más joven, tiene 59 años, más en consonancia con la generación del rey Felipe, que, os recuerdo, está a punto de cumplir 56. O sea, ¿el motivo del cambio del relevo es ese, que haya un poco más de consonancia en cuanto a la edad? Es un poco todo. Estaba pendiente también la jubilación de Alfonsín, que ya quería jubilarse desde los 65 años, ahora tiene 67. Se daba por hecho, pero también había que esperar a que pasaran las elecciones. Daos cuenta de que estamos ante una etapa muy política, complicada también para la Casa Real, que ha visto cómo en la calle se ha pedido que el rey se posicionara frente a una ley de la amnistía que no lo puede hacer. Esto, bueno, pues es lo que le toca afrontar a él. Como a Alfonsín le ha tocado la corrupción, sobre todo del emérito, y al anterior expotorno, también diplomático,
diplomático, le tocó la abdicación. En cualquier caso, estaba cantado que iba a haber cambio a las puertas del 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI. Se necesitaba un reseteo. En el momento, bueno, la Casa Real es muy previsible. Lo que no se ha filtrado y se ha guardado en secreto es el nombre del elegido, Camilo Vilarino, un diplomático europeísta convencido que en febrero ya de facto va a ocupar la jefatura de la Casa del Rey. Pues Marian Bajavacas, un abrazo grande. Un abrazo grande para todos, hasta luego. Que vaya bien. Juan Manuel decía, hacía falta, después de todo lo que ha pasado en la Casa Real, algún movimiento se esperaba, ha llegado hoy. Mira, hay una obra de teatro de Ionesco que se llama El rinoceronte, en donde los personajes se están convirtiendo en rinocerontes, pero no hablan de ello. Se ha convertido en un tabú. Se ha convertido en un tabú. Entonces, nadie lo reconoce. Claro, nadie quiere hablar de la realidad terrible que está sucediendo, ¿no? Y es que la gente está mutando, se están convirtiendo en rinocerontes, ¿no? Yo tengo esta sensación ahora cuando hablamos de este tema, ¿no? Porque todos sabemos que en la Casa Real hay un grave escándalo que los medios silencian, salvo algunos muy pocos que lo vociferan constantemente y además sacan todo tipo de noticias sensacionalistas. Y en medio de todo eso, pues ya se han llegado a decir cosas que tienen consecuencias políticas muy fuertes, porque en días pasados, pues aquí desde esta casa también se dijo que la reina Leticia había conseguido la solidaridad de muchísimos españoles en las redes sociales ante unas afirmaciones que había hecho un periodista muy graves. Y que qué asco lo que dice ese señor y tal. Sí, pero lo que dice ese señor dice una cosa tan grave que tiene efectos políticos. Tiene efectos políticos, porque lo que está diciendo es una cosa que si es falsa, ese señor tiene que responder ante la justicia por calumnias muy graves. Claro. Por calumnias muy graves. Pero claro, cuando la Casa Real calla ante esas afirmaciones, que repito, tienen consecuencias políticas muy fuertes. Tienen consecuencias políticas muy fuertes, porque lo que está diciendo es que la heredera a la corona no reúne las condiciones para serlo. Eso es lo que dice este señor. Entonces, claro, que la Casa Real guarde silencio sobre calumnias o sobre afirmaciones presuntamente calumniosas tan graves, pues claro, dices, hombre, no, yo creo que la Casa Real tendría que adoptar otras decisiones, ¿no? Me parece a mí. Claro, me parece a mí. Porque claro, es que llevamos 2 meses con este tipo de afirmaciones, que sí, que algunas simplemente son casposas, es decir, de revelar cosas de la vida íntima, pero es la vida íntima de los reyes, es una vida íntima muy especial, ¿no? Pero bien, sí, aceptemos que hay temas que no tienen valor informativo, pero claro, es que hay otros que sí. No informativo, sino altísimamente, candentemente político. Como repito, estas últimas afirmaciones que se han hecho hace muy pocos días, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la Casa Real, ante eso, lo que no puede es guardar un silencio, como si estuviéramos en la obra de Ionesco, y aquí todos haciendo como que los rinocerontes no están sueltos por la ciudad. Claro, aquí es verdad que la Casa Real, su política es no vamos a comentar ninguna afirmación. ¿Por qué? Ellos lo que entienden es el día que salgamos a desmentir una sabremos que es mentira, pero el día que nos callemos van a pensar, quien calla otorga. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que no es lo mismo que digan que el rey o que la reina, pues, no sé, cualquier tontería, ¿no? Que es que... pues que tiene mal genio, que se tumba a la Bartola en el sofá para ver fútbol, ¿no? Claro, estas son cosas que efectivamente son cosas lamentables y memas en lo que está sucediendo en estos últimos meses. Hay muchas noticias de este tipo, o muchos rumores de este tipo, que efectivamente eso no se puede salir a responder, ¿no? Pero hay otras cosas, repito, que tienen consecuencias políticas graves, si fuesen ciertas. Entonces, si no lo son, las personas que las están propalando tienen que responder.
Porque son gravemente calumniosas. Ya. Yo no estoy tan segura de que tenga que responder la Casa Real. De lo que sí estoy convencida es que creo que debería de acudir a los tribunales y poner una demanda por calumnia contra el señor Jaime Peñafiel por las cosas que ha dicho, sinceramente. Hablaba Juan Manuel de un grave escándalo. Yo no creo que haya tanto un grave escándalo. Lo que creo que hay es una grave campaña de acoso y derribo a la reina Leticia desde un sector muy concreto. Sí, Morillo, pero algunas de las cosas que se han dicho, concretamente las que se han hecho públicas en estos últimos días, repito, tienen consecuencias políticas muy fuertes. Ya, pero es que claro, yo creo que si fueran verdad, falsas y tan nauseabundas que sinceramente no, pero ya no es que tenemos que hacer abstracción de lo nauseabundo. Ya, Juan Manuel, pero es que claro, tendría consecuencias políticas si tuviera algún tipo de veracidad o si fueran o se pudieran demostrar, pero es que creo que no hay ningún fundamento en lo que este señor ha vertido. Creo que no hay nada, o sea, es que no quiero ni reproducir lo que él ha contado, sinceramente, porque es verdad que los medios de comunicación, y esto lo hablaba antes con Ángel, tenemos que revisar mucho. A mí me parece una vergüenza que en España con la Casa Real, A mí me parece una vergüenza que en España se guarde silencio. Sí, pero mira, pero además que se le hace un flaco favor a la institución monárquica. Es que mira, hemos pasado, esto es el pendulazo total. Teníamos ante un señor rey que ahora mismo es rey emérito, del que se sabía mucho de sus desmanes y se callaban y había connivencia, aun sabiendo no se publicaban cosas. Y ahora hemos pasado a un extremo igualmente que nos lo tendríamos que hacer mirar, porque hay barbaridades vertidas en supuestos pseudoperiódicos, porque para mí muchos no son ni siquiera periódicos, de una gravedad tremenda, y los periódicos serios todavía no hemos dado con la tecla de cómo abordar esto, porque si te dedicas a propagar las calumnias, estás haciendo el juego a un sector que además yo creo que no es solo un periodista concreto que desprecie por su origen a la reina Leticia, ¿no? Yo creo que es que hay más. Yo creo que todo esto también está muy movido por un sector de la extrema derecha que desprecia a los Borbones y a la monarquía y a la Casa Real, y de verdad que si tiras de los hilos y lo estudias un poquito, creo que se puede llegar a conclusiones, y no somos capaces de contarlo porque no sabemos cómo afrontarlo, y esto es una autocrítica que yo misma me hago, que estoy aquí midiendo lo que digo y lo que no. Solamente quiero de verdad decir que hay una campaña de acoso y derribo contra la reina Leticia, y creo que ella es un gran activo de la Casa Real, y tampoco sé si el cambio de Alfonsín por Villarino tiene que ver con esto, porque sinceramente este cambio se lleva barruntando mucho tiempo, pero que ha llegado en este momento, desde luego eso es indudable, y que algo, o sea, que el contexto es el que es. Pues cambios en la Casa Real, la Casa del Rey. Luego está el debate sobre la inmigración, que sigue salpicando la política. Sí, hay 2 denuncias que se están investigando. Si los agresores son vecinos de Alcalá, si son de fuera, se lo tiene que determinar un juez, desde luego. Bueno, pues palabras de Ayuso vinculando sin pruebas a los migrantes que se encuentran en el centro de Alcalá de Henares con denuncias de agresiones sexuales en el municipio. Siguen trayendo cola estas palabras. Mariela Rubio, voy a volver contigo porque el Partido Popular hoy ha cerrado filas con la presidenta madrileña, Sí, desde Génova hoy se ha respaldado sin fisuras a la presidenta madrileña. El portavoz del partido, Borja Semper, apelaba a la responsabilidad de las autoridades implicadas, pero preguntado expresamente por la naturaleza del discurso de la presidenta madrileña sobre este asunto, ha zanjado: estamos absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo y alineados con la posición reflejada por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hemos visto también las denuncias, pero dejemos que investigue la Policía Nacional. Lo que estamos es preocupados con este fenómeno, insisto, y la falta de responsabilidad del Gobierno. Lo que sucede es que estamos viendo con preocupación cómo el Gobierno está tratando a estas personas migrantes de una manera absolutamente irresponsable. También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido a la presidenta madrileña, diciendo que la crisis migratoria es un problema de Estado, acusando al Gobierno de eludir sus responsabilidades. Cuando se pide colaboración al resto de las comunidades autónomas, la primera
o la segunda que siempre acude a aportar solidaridad, esa es Madrid, y de la mano de Isabel, ¿no? Lo que no se puede intentar es constantemente, y eso lo hace el Partido Socialista, el buscar enfrentar a comunidades autónomas con comunidades autónomas cuando el Estado en el que está el Partido Socialista no asume sus responsabilidades en materias de inmigración. Preguntada sobre si no cree que Díaz Ayuso ha relacionado delincuencia e inmigración, Gamarra ha respondido que las denuncias a las que ha hecho referencia Ayuso son denuncias que existen. Claro, Ángel, aquí hay un pequeño truco que usa el Partido Popular, que es, hombre, no, lo que está pidiendo la presidenta madrileña es que el gobierno central informe de los traslados. No es exactamente, o no es solo lo que dijo. Bueno, al final, ¿en qué combo de temas introduces tú el tema de la inmigración? Esto está más claro que el agua. Y Ayuso ha optado por introducirlo en el combo más desagradable y el que más promueve que la gente tenga una visión de suspicacia y sobre el fenómeno de la inmigración, además sabiendo que lo que dice Isabel Díaz Ayuso tiene una enorme repercusión y una enorme capacidad para crear titulares y para generar opinión, ¿no? Yo creo que la inmigración va a ser el gran tema, o un gran tema. Primero porque vienen elecciones europeas, ahí va a ser un gran tema y va a llegar aquí. Y habrá que estar muy atento a dónde se sitúa el PP en ese debate. Yo creo que el PP en tema de inmigración es un partido poco fiable. Es un partido que cuando lo ha necesitado explotar el tema de la inmigración en términos muy crudos, lo ha hecho. Cuando ha tenido competidores en la derecha lo ha hecho, en Cataluña lo ha hecho, Xavier García Albiol en Badalona. Sí, limpiando Badalona. Y Javier Maroto, cuando era alcalde de Vitoria, lo hacía. Es decir, no es un partido que tenga claras sus líneas morales y su enfoque humanista del fenómeno, no. Si necesita marcar perfil lo hace. Lo primero que hizo Casado, creyendo el hombre que así iba a desactivar a Vox, fue irse a Algeciras cuando lo eligieron en 2018 a decir algo así como aquí no caben todos o no pueden venir millones. Es decir, yo creo que el PP no es un partido que tenga las ideas claras en ese terreno. Y sí, sobre Ayuso resaltó algo, tiene una habilidad. En el PP hay mucha gente que parece que cede ante los discursos más a su derecha. Ayuso consigue hacer propios los temas, es decir, ni siquiera da la impresión de que ceda, da la impresión de que se anticipa. Hay una habilidad en ella en la que tanto cuando, por ejemplo, habla de un feminismo que ya no busca la igualdad, sino el privilegio, le roba los temas a Vox. Nunca da la sensación de que esté, digamos, perdiendo un pulso ideológico con Vox, sino de que es la que se anticipa y antes levanta la bandera. Pero si ese va a ser el secreto del éxito del PP para con Vox, el de Ayuso, el de anticiparse y ser más firme y más contundente todavía en utilizar el mismo tipo de argumentación sobre los temas, cuando Ayuso no esté, y una vez que tú ya hayas dejado abierta de par en par la famosa ventana de Overton de lo que es aceptable o lo que no, a lo mejor sí le ha dejado ya mucho terreno hecho a Vox. Claro, Isabel, y aquí lo que dicen las ONGs es, atención, porque a lo mejor para conseguir 4 votos, para conseguir rédito político, lo que estamos viendo es como poco a poco se va deteriorando la convivencia con este tipo de discursos. Es una barbaridad relacionar inmigración y delincuencia de forma recurrente. Es algo usual en la extrema derecha de toda Europa y me asombra en boca de una dirigente del PP como... Bueno, me asombra, verás, quiero decir que no, que creo que yo no pensaría, o sea, no me imagino a Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía, haciendo ese tipo de relación. Creo que está ya más que demostrado con datos, con hechos, o sea, no es subjetivo. Lo que arrastra a la delincuencia es estar en exclusión, es estar en los márgenes, o sea, no se delinque más por ser negro o por ser musulmán o por venir de fuera. Las únicas estadísticas que a veces arrojan pues un índice mayor relacionado, y creo que es más con una cosa cultural, no es, o sea, no tiene nada que ver con que si es inmigrante o no. A lo mejor pues por la falta de medios, de recursos, o por cuestiones quizás religiosas en el papel de la mujer, en fin, pero no hay ninguna prueba que diga que el señor que viene en una patera o no, es que no, de verdad, me parece una irresponsabilidad mayúscula, porque encender la mecha del discurso de la xenofobia y del racismo es muy fácil y después controlar ese incendio es muy complicado y necesitamos a los inmigrantes en nuestra sociedad si somos medio inteligentes, porque no nacen niños. Esto es una cosa que es así. Entonces lo que tengo que hacer es integrarlo
dar recursos, permitir que podamos convivir, no practicar el gueto que se ha practicado en países como Francia, donde el resultado ya hemos visto que ha sido desastroso. O sea, vamos a desaprender de los errores que se han podido cometer en la gestión de un fenómeno absolutamente complicado de gestionar, que no es fácil, ¿eh? Y muchas veces somos hipócritas porque nos echamos las manos a la cabeza con este tipo de discursos de Ayuso y luego a lo mejor no nos gustaría que nuestros hijos estuvieran en un colegio donde si hay 20 niños, 15 fueran de otra raza, otra etnia, otra religión. Vamos a ver que aquí todos tenemos que mirarnos y interiorizar mucho el discurso de la convivencia y de entender lo que es el fenómeno migratorio. Me parece que además España... que no tiene un abuelo, tiene un tío o tiene alguien reciente reciente o de 2 generaciones o menos anterior, que ha sido inmigrante y que ha vivido eso en sus carnes. Yo me acuerdo de una hermana de mi abuela que se fue a Suiza y me contaba cómo ella había sido víctima de racismo, o sea, porque como aquí muchas veces tratamos a gente que viene de Marruecos o que viene de Senegal, se sentía ella tratada a lo mejor en los años 50 o 60, cuando llegó allí a trabajar limpiando en un hotel. Entonces a mí eso no se me olvida, creo que no se nos debe de olvidar. Juan Manuel, en un minuto, por favor, que nos quedamos sin bueno, tiempo. Vamos a ver, yo creo que Isabel Díaz Ayuso acude nuevamente, como suele hacer, a la técnica del zurriburri. Es decir, mezclar cosas de órdenes distintos para lograr un efecto explosivo. Lo más sorprendente es que con ese efecto explosivo impide que se pueda hacer una crítica a la política inmigratoria del gobierno, en donde evidentemente en estas últimas semanas está habiendo errores, está habiendo atropellos, está habiendo en algunos casos probablemente un trato indebido a los inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces introduce un elemento que no viene a cuento, de tal manera que creyendo ella que de esa manera consigue que ese problema tenga un mayor realce, lo que hace es oscurecerlo, lo oscurece. ¿Por qué? Porque busca el protagonismo. Porque cuando decía Munarriz que ella se anticipa al tema, bueno, es que yo creo que ella también está buscando claro, otros objetivos políticos, ¿no? Pero a mí me parece que de lo que tendríamos que estar hablando es si lo que está sucediendo con las entradas de inmigrantes durante las últimas semanas y el tratamiento que está dando el gobierno es el correcto. De esto tendríamos que estar hablando. Pues me temo que vamos a hablar mucho de inmigración. Efectivamente, vienen europeas, va a ser uno de los temas, pero lo vamos a ir viendo en los partidos. Lo hemos visto ahora en el PP, pero también en Junts. En fin, vamos a hablar de este tema, yo creo, bastante en las próximas semanas y meses. Tenemos que dejarlo aquí. Juan Manuel de Prada, Isabel Morillo, Ángel Munarriz, mil gracias a los tres. A ti, Pablo, buen fin de semana. Ha sido un placer, buen fin de semana. Nos vamos, pues sí, de fin de semana. Se quedan con el larguero y el lunes volvemos puntuales a las 8 con Aimar. Buen fin de semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.